Lo que verás a continuación Es una mezcla muy interesante de hechos que tienen que ver con la doble moral, no solo en México, sino en el mundo. pues los Juegos de París 2024 Estarán para muchos de alguna manera manchados por los símbolos, que se generaron en su inauguración, pero también del doble rasero de muchos donde se acuña un falso discurso con respecto a la supuesta última cena de la cual se mofaron algunos integrantes de un grupo de actores. y algunas personas afines al mismo género sexual. Esto se dio como un bombazo mundial, ya que hubo quejas de que esa ceremonia de apertura olímpica solo era la mofa del catolicismo, ceremonia que había sido Ciertamente espantosa y asquerosa, en el supuesto mensaje que dieron al mundo. pero todos estos indignados, pregunto, ¿tendrán razón? No obstante, por otro lado, Ya centrándonos en México, el equipo femenil de tiro con arco se llevó la primera medalla, fue de bronce. Vencieron al equipo holandés, quien tenía en sus filas a una mexicana que decidió olvidarse de su patria en cuestión deportiva, y terminó mordiendo el polvo con la tercia de mexicanas, quienes una de ellas hace algún tiempo de alguna manera. estaba en contra del gobierno actual. No obstante, 4 años después, Aceptó que recibieron los apoyos necesarios para llegar a París. 2024 y sacar medalla. Por lo tanto, aquí el tema, Tristemente se politizó, hay que recordar que en México hay un pequeño grupo minúsculo que desea el poder, se inventaron una retórica, que no coincide con los hechos. pues hace algunos meses La CONADE, en efecto, desconoció y eliminó a la Federación Mexicana con Arco. ¿por qué? Ni se imagina, Lo que había en ese organismo y sobre todo cómo quedó su presidenta, la cual, yace en la cárcel por un desfalco millonario, algo que no te dirán, pues no les conviene, prepárate, porque se viene sabroso y uno que otro que no acepta. la realidad de las cosas seguro pegará en el grito del cielo y se pondrá a chillar como puerco. Es por eso que hoy te presento Fakes de París 2024, AMLO. Javier Alarcón, la CONADE y la desaparición del tiro con arco. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, Activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material. y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, Sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. apenas empezó París 2024, y la locura mundial se desató debido a un grupo denominado Drag Queens, que son una especie de personas que se caracterizan con rasgos exagerados, con una intención totalmente histriónica, sobre los roles de identidad de género, generalmente es como una especie de parodia, al género, pero muchas veces los confunden con personas. que son afines al mismo género. Por tanto, el drag queen Es solo un show que puede ser interpretado por cualquier persona. Bueno, con base a este concepto, Millones los confundieron con la comunidad LGTBXYZ. además, Los criticaron porque en su número estos personajes con vestuarios extravagantes y de lentejuela, eran la representación del demonio, la blasfemia de Satanás, quien se burlaba de Jesucristo y su palabra, casi al estilo Sodoma y Gomorra. Pero bueno, no contentos con eso, Este grupo de drag queens siguieron bailando de manera histriónica, hasta llegar todos a una mesa larga, similar a la de la pintura que aparece en la última cena de Leonardo da Vinci. pronto, en medio de esta, Estaba un plato listo para ser abierto, y es ahí donde apareció otro actor que estaba pintado de azul. y que tenía rasgos afeminados. El actor que lo interpretó es Philippe Catherine, un cantante muy popular en Francia. De hecho, cuando este personaje apareció, rápidamente quien conoce de arte distinguió que en realidad no se estaba parodiando a la última cena como muchos pensaron cuando explotaron en coraje tras el show. se dieron golpes de pecho, exigiendo Respeto al catolicismo, misma religión que tiene muchos problemas con el caldo de pollo. De hecho, todo esto solo dio evidencia. de la enorme ignorancia, México Empezaron a llorar varios y muchos católicos cristianos también ignorantes pedían la pena capital. de todos los actores del show. De hecho, se mofaron de la DJ,
que salió con un sol arriba en su cabeza. Y bueno, ya está por demás mencionar que le dijeron. En fin, el punto es que luego de las críticas Y de que incluso supuestamente algunos patrocinadores se bajaron del negocio de los Olímpicos, por la grosería que le hicieron al catolicismo, todo fue un reverendo fake. incluso hasta Fox Sports México, Cayó en el timo. en realidad Ningún patrocinador se bajó. y todo fue como siempre, mentira, pues el show, Hacía énfasis con la peculiar pintura de Baco y Dionisio los dioses griego y romano del vino, y de la fiesta, las cuales el director artístico Thomas Joly quiso representar. El problema es que la ignorancia de mucha gente, Imaginó una burla de la religión católica pero todo fue una simple parodia, a la fiesta y a la convivencia, simbolizando así estos Juegos Olímpicos. o sea, el festín de los dioses. Pero no, Varios lo vieron como una ideología progresista. una parodia satánica. ¡Ja! Ahí está Trump, Y Elon Musk, que dicho sea de paso, este personaje solo dejó vestidos y alborotados a los regios en México. pero deje usted eso. También tacharon Que el caballo blanco que salió allí con su jinete era el anticristo, que ya se venía el rapto, de la iglesia como lo dice la Biblia, que el anticristo ya estaba en la tierra. y con él estaba cerca la tribulación y todos los dichos que aparecen en el libro del Apocalipsis de la Biblia. Pero ojo, si nos vamos a poner serios con las burlas, Las personas doble moral no aguantarán cuando sepan que otras empresas y hasta caricaturas hicieron mofa de la pintura de Da Vinci, pero nadie dijo nada. Por ejemplo, los Simpsons, quienes lo hicieron en su momento en uno de sus intros, y en otros capítulos, o la caricatura Padre de Familia. en fin, aquí sinceramente solo nos muestran ¿Cómo es el doble rasero de la gente? y que la ignorancia en este caso del arte, Puede llegar a causar problemas tontos, donde no los hay, además de la vasta desinformación que circula en las redes. por cierto, los organizadores de los Juegos Olímpicos, Se disculparon y tras desenmascarar la falsa creencia de la mofa, a la última cena, los supuestos críticos del acto terminaron desapareciendo por completo del mapa. bien, ahora vayamos a otro tema con respecto a los Juegos, Pero más local, aclaramos, no defendemos a nadie. simplemente mostramos la realidad de la situación. En el caso de México hay que recordar que el sexenio, que ya se termina, Se caracterizó por dos cosas: tratar, de limpiar varias dependencias de la corrupción. cosa que no ha pasado al 100%, ya que esto Es un mal muy acuñado en México. y segundo, El tema de la desinformación. después de que el equipo de tiro con arco, Se llevara la medalla de bronce en París 2024, tras vencer a las holandesas, donde había una mexicana de Tijuana llamada Gaby Schlosser, que prefirió representar a otra patria y no la suya, gracias a su matrimonio con un holandés. ella optó por no representar a México porque simplemente desea y comulga Su vida con los holandeses desde hace 8 años, su historia está para un top. que seguramente pronto subiremos. Bien, el punto es que mucha gente que está en contra del presidente actual, Se quejaba que ni siquiera tenía que felicitar a las chicas ni adjudicarse la medalla. porque él y Ana Guevara, la cual de corrupta no la bajan, Las habían abandonado y que además habían desaparecido, la Federación Mexicana de Tiro con Arco que las atletas se las habían visto negras y que las habían dejado en el olvido. y lo peor, Muchos creyeron que así fue, pero la realidad, fue otra para su tristeza. hay que mencionar que era evidente que iban a... Politizar los Juegos Olímpicos, al menos en México. Incluso hay gente que espera que los atletas no No ganen absolutamente nada. para dejar así en ridículo al gobierno en turno. Menos, Eso piensan. luego Esos mismos que desean sabotaje se quejan de que son malinchistas con la selección mexicana de Televisa cuando la critican, la cual es así, es de privados y solo representa los intereses creados de un pequeño sector, de aburguesados. el mundo al revés. De hecho, Más adelante mostraremos con argumentos como en México, les han hecho creer que un equipo de fútbol controlado por una televisora representa al país, idea que es totalmente falsa. falsa y repugnante. En fin, usted no se preguntó
cómo fue que eliminaron a la Federación de Tiro con Arco y que nadie se atreve a mencionar. Bueno, vayamos al punto. Esa federación, como muchas otras, han mamado del erario desde tiempos inmemoriales. De hecho, muchas de ellas son autónomas y solo estiraban la mano, siempre previo a los Olímpicos, para enriquecer a sus líderes. Nunca mostraban cuentas claras. Todo estaba permitido por gobiernos en turno, que simplemente maiciaban a los atletas, siempre y cuando se cumplieran ciertos favores. De hecho, el 15 de noviembre del 2015 fue cuando estalló la bomba en Tiro con Arco. Y fue precisamente en el gobierno de Peña Nieto donde, ya con la soga en el cuello, mandó a medio limpiar algunas federaciones de la CONADE. Y fue Efi Didier Sánchez, la entonces presidenta de la Federación Mexicana de Tiro con Arco, la causante de toda la corrupción en esa federación. Pero ojo, que las denuncias vinieron gracias al ruido que hizo la Federación Mundial de Arqueros, ya que entre 2013 y 2014 habían denunciado movimientos irregulares. Además, la desaparición de más de 9.467.356 pesos que no llegaron a su destino, cantidad que desapareció de las arcas de su federación y que terminaron en los bolsillos de su presidente. Sin embargo, la CONADE de Peña se hizo de los oídos sordos hasta que en 2015, luego de la presión, se presentó la denuncia formal ante la Fiscalía, donde responsabilizaba a Efi Didier por el delito de peculado. De hecho, tuvieron que pasar 6 años para que se dictara auto de formal prisión de esta mujer, cual en efecto había robado casi 10 millones de pesos, dinero que sería destinado para la herramienta, viajes a torneos y sobre todo las facilidades para que las atletas se capacitaran rumbo a las justas panamericanas y olímpicas. Ella estuvo en el bote por 2 años y una multa de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público. Fue hasta 2022 cuando la CONADE de la Guevara dio a conocer la baja de la Federación Mexicana de Tiro con Arco debido a los robos y a la fuga de capital que tuvo por años. De hecho, la arquera Alejandra Valencia dijo lo siguiente al respecto del tema: la mejor manera era dejar de reconocer a esa federación y empezar con otra desde cero. CONADE ya no podía apoyarnos por medio de la federación. Nosotros necesitábamos tener ese aval. Ojo, que bajo las normativas, sin federación, no había cómo justificar el dinero que se les daba a los atletas. Esto supuso un abandono, pero no fue así. Por cierto, Ale Valencia es una de las arqueras que obtuvo en París la medalla de bronce. Al final, para poder hacer llegar los recursos, rehicieron una nueva Federación Mexicana de Tiro con Arco, con gente del COI y de la CONADE. Según Alejandra Valencia, los apoyos los tuvieron al 100. De hecho, Ana Paula Vázquez, quien también ganó el bronce, agradeció los apoyos a pesar de que en su momento no estaba de acuerdo con el gobierno en turno. Desgraciadamente, hay un sector de mexicanos que desean que los atletas les vaya mal por el simple hecho de un odio irracional hacia un presidente. Lo peor es que cuando la Federación de Tiro con Arco se robaba el dinero, no había ni siquiera una molestia o queja de estos personajes. Incluso nunca hicieron alarde del escándalo de corrupción, muchos que estaban en televisión o en radio, mostrando así que solo ocupan a los atletas para ganar un poco de razón en sus dichos, aunque casi siempre se les cae el teatro. También, esos mismos que dicen que son malinchistas cuando no apoyan a la selección mexicana de Televisa son los mismos que desean a toda costa que México fracase en los Juegos Olímpicos. Pero, ¿quién tiene razón? ¿Ellos o la gente que realmente investiga, razona y se informa? Veamos. Voy a ser muy claro en este tema. Y además también voy a ser muy puntual y directo, como lo he sido siempre. Porque el objetivo de este contenido es que más personas se quiten la venda de los ojos y entiendan que el fútbol es un negocio, que todo lo que no beneficia al fútbol o no deje negocio, simplemente no representa a México. En nuestro país, la corrupción es un sistema que ha estado acuñado por años. Inclusive hay personas que normalizan esto en diferentes niveles y estratos sociales. Ya hemos explicado en varios videos cómo la Liga MX
La selección mexicana de Televisa y los que la manejan son personas altamente corruptas, mismas que han llevado al fútbol profesional a la miseria. Incluso han hecho creer a través de sus pericos domesticados, que son los medios y sus comentócratas, que en México no hay talento para jugar al fútbol. Por Dios. De hecho, otro caso que desmiente estos dichos triviales es el caso muy sonado en estos últimos días sobre la selección mexicana del fútbol 7, quien se adjudicó el Campeonato Mundial de la disciplina en 2023 en femenil y varonil. Esta justa se celebró en Puebla. Además, hace algunos días se coronó campeón de la Copa América en Argentina, derrotando a Brasil 3-1, misma selección que fue derrotada en la final el año pasado. Lo más interesante de todo es que uno de los jugadores campeones en Puebla tomó el mando de esta selección y los dirigió para la justa continental que ganaron. Su nombre, Bogar Moreno. Entonces pregunto, si se hizo una selección de talentosos de fútbol 7, ¿por qué no se puede hacer una selección mexicana real, con 11 grandes futbolistas, de entre 130 millones de mexicanos? Simple, porque en esa empresa hay mucha corrupción y cero apoyo al talento. De hecho, la selección de fútbol 7 no goza del logo asqueroso de selecciones nacionales donde Televisa es la dueña, y eso se aplaude. En fin, el México de privados es aquel que se quieren hacer creer que según vale más, pero solo es una simple simulación para vender. Ahora que mucha gente se ha quitado la venda de los ojos, sabe perfectamente que lo que le vende Televisa y sus huestes es un simple humo. Una triste mentira que siguen tragándose a mordidas algunos, y que se olviden de los atletas con talento y de calidad, ya sea de esta selección de fútbol 7 o muchos de los atletas olímpicos. Son los que realmente representan a nuestro país. Ahora, dentro de los comentócratas, hay un fuerte sector de estos que tienen la encomienda de plantar esta retórica, muchas veces retorcida e ignorante. Por ejemplo, Javier Alacrán o Alarcón, para quien no sepa. Este personaje altamente vomitivo y tóxico hace mucha coherencia al apodo que le pusimos en este canal. Un tipo doble rasero que cumple el perfil que ESPN quiere mostrar. Empresa que se ha convertido en la Televisa Deportes de los 90s, por citar su ejemplo. Alacrán simboliza a muchos disque periodistas que están en contra del gobierno actual y seguro del que viene, implantando un mensaje estúpido y lleno de ignorancia. Textual este sátrapa e insulso comentarista asociado al poder económico de las televisoras puso en sus redes sociales lo siguiente: que ningún dirigente se ponga esa medalla. Se le suplica por favor, y menos Ana Guevara. Pregunten cómo tuvo que comprarse su propio equipo cuando se le pidió. El Alacrán simplemente quiere mencionar lo que le conviene a él y a sus jefes. Pues ya hablamos sobre lo que pasó con la corrupta Federación de Tiro con Arco. Además omiten que Ale Valencia, desde niña y joven, siempre le dieron la espalda a las instituciones del deporte. Incluso solo le dotaban del arco, pero las flechas ella las tenía que poner de su bolsillo. Incluso su madre había explicado que tenía que hacer rifas, vender tamales o hamburguesas para sacar dinero y así comprar su herramienta. Pero, ¿por qué muchos comentócratas no dijeron todo esto en su momento? Muy fácil, porque ya no hay chayote deportivo. Antes, las partidas gubernamentales también arropaban a los medios deportivos. Hay que recordar que en otros gobiernos, en lo digital, hasta aparecían los logros presidenciales a raudales. Eran tiempos de bonanza. Hoy, ya no hay necesidad de eso por la existencia de la conferencia mañanera. Y eso solo se anuncian de vez en cuando en algunas dependencias, gracias a los banners de Google. Entonces, así como las federaciones que están en la CONADE se robaban el dinero, los medios también recibían chayote para promocionar y echar porras a los atletas en Juegos Olímpicos. Pero más que nada relacionar el deporte con el aspecto político. Ahora pregunto, ¿por qué los medios deben promocionar más a la selección mexicana de Televisa? Por dos cosas. La primera, la mayoría de los medios viven de eso, del fútbol. Es lo que más consumen en México. Pero los dueños de esta empresa son los mismos que alimentan la nómina de todos ellos. Por ende, se conforma el famoso círculo vicioso del empresario y del periodista. Se habla,
se magnifica y se hace un circo alrededor de este equipo, al que hacen pasar por un fiel representante del pueblo mexicano, cuando no es así. Por tanto, además de que mucha gente no se interesa por el deporte olímpico, o selecciones de fútbol 7 o fútbol de salón, los medios no pueden hablar de quien no les da dinero, ni tampoco pueden promocionar nada que no les pague. Tan simple como eso. Por eso, hoy en día, es importante identificar quiénes son el cáncer de los deportes en nuestro país. También saber cuáles comentócratas son los que dicen verdades a medias y solo muestran lo que les conviene. Y ojo, aquí no defendemos a nadie, pero eso sí, jamás dejaremos que sigan engañando a la gente los mismos de siempre. Pero dime, ¿sigues creyendo en el personaje desgastado y nefasto de Javier Alarcón? ¿Hubieras preferido que siguiera la corrupción en la Federación Mexicana de Tiro con Arco? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.